El hecho generador es tener la propiedad del bien inmueble. ¿Ah? Entonces, para usted es el artículo 1 y 3. 1 y 3 de la ley de uso. ¿Ah? La base imponible. La base imponible es el monto registrado ante la municipalidad de la localidad del bien inmueble. ¿Qué artículo? Solo para Arti- ponerlo. Artículo 4. Ujú. Es dice la base imponible. Dice, la base está constituido por el valor de los distintos inmuebles que pertenezcan al mismo contribuyente en la calidad de sujeto pasivo del impuesto. A efectos se considerarán: 1, el valor del terreno; 2, el valor de las estructuras, construcciones e instalaciones adheridas permanentemente al mismo y sus mejoras; 3, el valor de los cultivos permanentes; 4, el incremento o decremento determinado por factores hidrológicos, topográficos y geográficos Qué y consuelo. ambientales. Ujú. 5, la naturaleza urbana, suburbana o rural, población, ubicación, servicios y otros similares. Eso es el artículo 4. En el artículo 3 está lo que es lo que se considera como cultivos permanentes, que es que sean superiores a 3 años de producción. Y ahí está el Ujú. tipo impositivo, es de Ahora, carácter progresivo. la base imponible, ¿qué artículos son entonces? Artículo 4. 4. El tipo impositivo, El tipo impositivo, artículo 11. artículo 11. Ah, leamos el artículo 11. Dice, puede ser de 2, 6 o 9 por millar. Se determina aplicando la tarifa al valor del inmueble y se determina con conformidad el valor del inmueble del artículo 11 de 2.000 quetzales, de 0 a 2.000, está exento. De 2.000 a 20.000, 2 por millar. De 20.000 con un centavo a 70.000, 6 por millar. Y 70.000 con un centavo en adelante, 9 por millar. Ujú. El tipo impositivo, ya vimos hecho generador, base imponible. Ah, bueno, perdón, tipo impositivo, periodo de imposición. El periodo de imposición es anual, según el artículo 1 de la ley de uso. Ese se puede pagar por pago, ¿no? Trimestrales. A ver, Pero bueno, ¿ah? ¿Algún otro tipo impositivo? impositivo. Ah, perdón, periodo de imposición. ¿Algún otro periodo de imposición? Eh, en el código tributario está donde se puede pagar por pagos, ¿no? Es trimestrales, pero no te voy a apuntar. ¿Alguien que haya consignado un periodo de imposición, algo adicional? Buenas tardes. El 21, licenciada. Artículo 21. Ujú. ¿Qué establece, Oscar? El periodo impositivo, más que todo, tomando en cuenta que es eh, por trimestres, ¿verdad? Que se tiene que pagar. Entonces yo consideré ese artículo, ¿verdad? Que indica que se podrá fraccionar en cuotas, ¿verdad? Trimestral. El Y primer trimestre, ¿qué meses abarca? el primero abarcaría de enero a marzo, ¿verdad? Ujú. Para consignar, para pagarlo prácticamente en abril, ya es de abril a mayo, consignarlo para pagarlo en el mes de julio y de julio a eh, septiembre, ¿verdad? Pagarlo sería para el mes de octubre y de octubre a diciembre para ser cancelado en enero del siguiente año, Ujú. ¿verdad? Y como decía Os- el compañero, el artículo 1 propiamente, que es eh, el, que sí es anual, ¿verdad? Pero el pago se puede ser fraccionado, o se hace fraccionado.
¿ok? Los Solo que, sujetos, solo que ahí sería, la obligación es anual y la ley da el chance, digamos así, de que se pueda pagar trimestral. Pero no es una obligación de pagar trimestral, sino que puedes o no puedes. Yo pago anual, digamos, adelantado. o sea, la base y el tipo impositivo, la base es el valor del bien, ¿verdad? Como tal. El tipo impositivo es derivado de ese valor del bien, pues ya vimos que hay un tipo impositivo progresivo, ¿verdad? Hay una diferenciación ahí de porcentajes según el valor del bien inmueble. Y si bien es cierto, cuando se hace el cálculo como tal del UCI, se hace de manera anual, ¿verdad? Ejemplo sobre 1 millón, que es el 9%, ¿sí? Porque está arriba de los 70,000. Entonces sabemos que son 9,000 quetzales, ¿sí? Que eso es lo que se tiene que pagar al año, porque el cálculo se hace en virtud de la anualidad como tal, independientemente puedan haber amortizaciones o pagos parciales, valga la redundancia, de trimestres, ¿verdad? Que si entonces ya dividimos los 9,000 dentro de 4 trimestres del año, tendríamos que son 1,500 trimestrales, ¿verdad? Del UCI como tal el cálculo. Los sujetos, Samuel, Sí. gracias por el Los, aporte, Oscar. el sujeto activo es el Estado por medio de las municipalidades. O sea, las municipalidades se perciben. Entonces, ¿Dónde lo y consignaría? Artículo 8. Exacto. Porque aquí sí hace referencia explícita a las municipalidades que son ese ente recaudador y sí menciona en el epígrafe del capítulo sujetos, ¿verdad? Entonces, sujeto del impuesto, sujeto activo, ¿verdad? Para los efectos de la obligación establecida en la presente ley son contribuyentes. Ah, bueno, ahí sería sujeto pasivo. El sujeto pasivo, porque son contribuyentes los propietarios o poseedores de bienes inmuebles y usufructuarios de bienes del Estado. Y tenemos, si se dan cuenta, ojo, si nosotros hacemos la clasificación del sujeto pasivo, recordemos que nosotros tenemos dos tipos de sujetos pasivos genéricos. ¿Dónde entraría el artículo 8? ese es el sujeto pasivo. Ajá, pero el sujeto pasivo tiene una Sí. clasificación. Licenciada, aquí serían los contribuyentes y en el 9 los responsables, por lo que entiendo. Ah, exactamente. Si ya nos vamos a la clasificación del sujeto pasivo, porque aquí la norma sí es explícita en establecernos contribuyentes. Si se dan cuenta, miren, no está tan difícil de hallar. Son contribuyentes. ¿Quién es el contribuyente? ¿Se recuerdan que se le denominaba también responsable por cuenta propia? Porque es esa persona que no puede delegar el pago del impuesto. Mientras que el responsable, recordemos que teníamos 3 tipos de responsables según el Código Tributario. El responsable por representación, el responsable solidario y el agente de percepción o de retención. Y a este también podía denominársele responsable por cuenta ajena, porque es una tercera persona en la que se traslada la obligación de pagar el tributo. Sin embargo, en el tema del IUCI como tal, sí prevé responsables solidarios y una de las previsiones que se hace fue el caso que yo les platicaba, creo que la semana pasada, en donde yo les mencionaba que el IUCI es un impuesto de carácter real, porque recae sobre bienes o derechos reales sobre bienes inmuebles como tal, y por ende no califica realmente la capacidad económica del individuo. Y yo creo que les hacía mención la semana pasada al tema de qué sucede cuando nosotros nos queda una herencia de repente, ¿verdad? De un bien inmueble en X zona y el valor es sumamente alto y entonces nosotros al momento de ser herederos o de ya ser propietarios de ese bien inmueble, nos endosan todos los derechos y obligaciones que tiene el bien inmueble per se, que uno de esos es el impuesto perenne, que es el IUCI.
Entonces, por eso hace mención, si se dan cuenta, el artículo 9, a la responsabilidad solidaria en relación a los albaceas, representantes de la mutual, herederos o legatarios de bienes inmuebles. Ojo, se hace mención a bienes inmuebles porque es impuesto único sobre bienes inmuebles. A los fiduciarios por los bienes inmuebles administrados en fideicomiso, a los usufructuarios de los bienes inmuebles inscritos como tales en la matrícula fiscal. ¿Por qué hace mención al usufructuario? Porque recordemos que una de las limitaciones de la propiedad es el usufructo, y el usufructo da derecho a la persona que lo posee a tener el uso, goce y disfrute de ese bien. El goce de ese bien como tal son las rentas que el bien genera por sí. Ejemplo, me imagino que ustedes ya se habrán dado cuenta en alguna oportunidad, tal vez en su derecho notarial, posiblemente. Los pusieron tal vez a hacer alguna compraventa con usufructo vitalicio, que es sumamente común que los papás en vida trasladen un bien inmueble a los hijos. Voy a poner el ejemplo, que la mamá, el papá ya falleció, la mamá tiene un bien inmueble en zona 10, ¿verdad? Traslada el bien inmueble a sus dos hijos en partes iguales, o sea, 50-50, traslada la propiedad mediante un contrato de compraventa, ¿verdad? Y entonces la señora se queda con el usufructo. La señora no vive en el bien inmueble, sin embargo, por querer realizar una planificación patrimonial en vida, es que se hace el traslado de esa propiedad y aparte que se hace la compraventa de bien inmueble para pagar solamente el 3% de timbre fiscal. Se hace como una estrategia también tributaria para reducir el pago del impuesto del timbre fiscal. Sin embargo, la señora, por previsión, ¿verdad? Como para tener una renta vitalicia, se reserva el usufructo sobre ese bien inmueble. Entonces los hijos saben que ella puede vivir ahí, pero en este caso que ella no vive en el bien inmueble, los 5,000 quetzales, me voy a inventar, que genera de renta ese bien inmueble mensual, le corresponde a la usufructuaria, ¿verdad? Entonces ella tiene una responsabilidad solidaria, si está inscrita como tal en la matrícula, del pago del impuesto. ¿Por qué? Porque quien realmente está recibiendo la renta o los frutos de ese bien inmueble, con lo cual se pagaría el impuesto que recae sobre ese bien, ¿verdad? Ahora, las personas individuales o jurídicas por el impuesto y multas que se adeuden a la fecha de la adquisición de bienes inmuebles o a cualquier título. ¿Por qué creen que se hace mención a este apartado? ¿En qué casos podría darse eso? Alguien ¿Cómo cualquiera. Pues, puede volver a repetir la pregunta, licenciada? Ahí como que no la capté. Va. En este artículo, ¿por qué creen que se plasmó este apartado en específico de la responsabilidad solidaria? ¿En qué casos puede darse esto? ¿Alguna ejemplificación de un caso en donde se pueda dar eso? me imagino que es cuando, digamos, yo vendo un bien inmueble a una sociedad, o puede ser dicho, sociedad mercantil. A la hora de la compraventa, tanto el comprador como el vendedor son responsables de pagar el impuesto. A eso se refiere el 4. Sandra, ¿por qué? Al igual que Samuel, creo que también en la escritura o en los contratos de compraventa donde se estipula que está libre de cualquier gravamen y si no se hace responsable la persona que es la propietaria, ya sea individual o jurídica, al momento de la venta de un bien inmueble, pudiera ser. A ver, aclaremos acá. Los bienes pueden tener gravamen, anotación o limitación. Los gravámenes, ¿cuáles son los tipos de gravámenes que pueden
recaer sobre un bien. Hipotecas Ajá. Y la prenda. y la... Prenda y hipoteca. Ajá. ¿Va? Ok, ahora, porque estamos hablando bien genérico, ¿verdad? Pero en este caso hay un inmueble, pues hipoteca. Ahora, ¿qué sucede? Se menciona a la fecha de la adquisición del bien inmueble. Ojo, y ahorita les voy a contar un caso que tuve recientemente, de hecho. Viene un cliente nuevo a la oficina y me dice que él tenía su abogado corporativo. Él vino por un tema a la oficina ya hace mucho tiempo y el abogado que le veía todos los temas de sus sociedades, el abogado corporativo, le sale una plaza en el Ministerio Público, entra a trabajar al Ministerio Público, entonces deja la plaza de abogado corporativo de la entidad. Era abogado corporativo, pero les veía las cosas de manera externa. Entonces me dicen a mí, necesitamos que, porque ya les habíamos trabajado una cuestión antes, necesitamos que ustedes se encarguen de nuestros temas corporativos. Perfecto, ¿verdad? Entonces me dice, fíjese que actualmente tengo 2 compraventas en trámite. Bueno, dice uno, sencillo, una compraventa no debería de tener mayor complicación. De hecho, estas compraventas, los 2 bienes, yo los adquirí a un muy buen precio, porque esta empresa es una empresa constructora algo grande, y este cliente tenía una deuda con nosotros. Entonces, me dio estos 2 bienes inmuebles en pago y yo ya solo compensé una colita. ¿Ah? Perfecto. ¿Cuánto fue el valor de la transacción? Bueno, un bien inmueble fue por 4 millones de quetzales y el otro es por 7 millones de quetzales. Nada despreciable la transacción, ¿verdad? Entonces les digo, perfecto. Miren, aquí están ya las escrituras, ya está la promesa firmada. O sea, a mí ya me llega la documentación, ya se había hecho la negociación. O sea, aparentemente el abogado anterior tuvo que haber entrado a hacer la investigación que todos los abogados debiéramos de hacer de manera consciente sobre los bienes inmuebles para brindar una correcta asesoría a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, a mí cuando me traen ya las promesas de venta firmadas, ya solo para firmarse las compraventas, porque ya se había cumplido la condición. ¿Y cuál era la condición? El desembolso del dinero. Mi cliente ya había desembolsado los 7 millones y los 4 millones de quetzales por uno y otro bien. Entonces me dicen, bueno, ya solo hay que hacer las compraventas. Nosotros no nos quedamos como con los documentos nada más, sino realizamos como que fuera nueva, por así decirlo, la negociación, la investigación en el registro de la propiedad, ¿verdad? Cuando hacemos la investigación en el registro de la propiedad, nos damos cuenta que sobre el bien inmueble de 4 millones de quetzales, ¿verdad? Hay una hipoteca inscrita. Esa es una. O sea, es un gravamen, ¿verdad? Bueno. Y a favor de una entidad bancaria, sí, del CHN. El segundo bien inmueble, el de 7 millones de quetzales, está dentro de un fideicomiso, ¿verdad? Bueno, entonces es un caso tan sencillo que es una compraventa llana y pura, que ustedes podrán decir, la compraventa es una escritura de una hoja, 2 páginas, ¿verdad? En son verso y reverso, no tiene mayor complicación, se gana hasta en el impuesto, ¿verdad? Que se va a pagar el 10% de comisión, es algo bonito. No, se pintó que no era nada bonito, pero ¿por qué fue eso? Por la irresponsabilidad seguramente del abogado anterior que no hizo la correcta investigación. Bueno, entonces vengo yo y le digo a mi cliente, fíjese que tenemos un inconveniente. Nosotros podemos firmar la compraventa, ¿sí? Para amarrar a la persona. Sin embargo, hay que hacer constar que existe, en el primer caso, un gravamen, que es la hipoteca. En el segundo caso, una limitación, porque hay gravámenes, anotaciones y limitaciones. Y el fideicomiso cae sobre una limitación a la propiedad, ¿sí? Y en el segundo caso existe una limitación. Por ende, ¿se pueden hacer las compraventas? Sí. ¿Se puede trasladar el bien? No. El banco no va a dar la autorización para trasladar el bien inmueble hasta que no se le haya cancelado lo que se le adeuda, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos?
hay que cancelar lo que se le adeuda en el banco, se habló con la persona, bueno, lo vamos a hacer, pero necesitamos que el banco emita una carta total de pago. La carta total de pago es como decir un finiquito, ¿verdad? En donde se libera de responsabilidad a la entidad y se hace constar que ya se pagó, que ya no se le debe de nada y por tanto que se va a liberar o se va a levantar esa hipoteca y que ya queda libre el bien para poder disponer de él, ¿sí? Para todo esto, entre que sale la carta total de pago del banco, que es un mes, entre que sale se puede ingresar, ojo acá, la inscripción, se ingresa primero el documento de la inscripción, se puede ingresar junto. Documento 1, la carta total de pago, documento 2, la compraventa, porque van a operar entonces, aunque se ingrese de manera conjunta, van a operar primero el que se ingresó como número 1, que es la carta total de pago, y secuencialmente, al liberarse el bien, viene la inscripción del segundo documento que se ingresa en el mismo momento, en el mismo expediente, que es la compraventa, ¿sí? Bueno, entonces se pagó en el banco, se gestiona la carta total de pago y acaba de salir la inscripción hace 15 días de ese bien inmueble, ¿verdad? Pero no es lo óptimo. Lo óptimo es realizar la investigación correspondiente. Segundo caso del fideicomiso. El bien hay que pedir autorización para sacarlo de los bienes fideicometidos, ¿sí? Se pide autorización en el fideicomiso, eso se lleva todavía un poco más de tiempo. Nos tardamos 2 meses para sacarlo, para que él se pudiera gestionar, que se sacara del fideicomiso. El banco, porque igual recuérdense que la entidad es bancaria, el banco saca el bien. Ahora nos damos cuenta, porque entonces cuando vamos a mandar a registrar, que son 2 meses después, nos damos cuenta que sobre el bien existe una solicitud de anotación de embargo. Imagínense, porque la entidad tiene procesos de demandas, porque obviamente está endeudada hasta el copete. Entonces, no solo el primer problema del fideicomiso, sino que ahora nos topamos, y vaya que hicimos la segunda investigación, porque realmente cualquier otra persona ya hizo su investigación inicial, y ¿por qué voy a volver a investigar? No sé por qué a nosotros se nos prendió el foco, y fue como, volvamos a ver nada más, solo para corroborar. Se vuelve a hacer la investigación, y nos damos cuenta que si bien es cierto, no estaba inscrita todavía la anotación, ya estaba la solicitud de anotación, entonces que muy probablemente la iban a inscribir, y claro está, se iba a operar la inscripción previo a nuestra solicitud de liberación del fideicomiso como tal del bien inmueble y por tanto también posterior inscripción de compra-venta, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, nos aparece nada más un número de expediente, un proceso ejecutivo, ¿verdad? Porque era por un proceso ejecutivo, y tenemos que investigar entonces y nos damos cuenta que la entidad demandante se denominaba, voy a inventar, Patito Sociedad Anónima, ¿verdad? Y le digo a mi cliente, llamo a mi cliente, le digo, mire, qué pena, pero volvimos a investigar el bien inmueble y ahora ya aparece la solicitud para que haya una anotación de embargo del bien inmueble. O sea que aunque lo liberemos del fideicomiso y opera el embargo del bien inmueble, entonces igual estamos fritos, ¿verdad? ¿Y cuál es la entidad? Tal, va. Y mientras tanto también el otro no se había operado todavía en ese momento la compraventa del terreno, también aparecía la solicitud sobre ese bien. Y entonces, ¿cuál es la entidad? Patito Sociedad Anónima. Al rato me llama él y me dice, ¿sabe que esa entidad pertenece a Cementos Progreso? Es una de las entidades de la Corporación de Cementos Progreso. O sea, nos estábamos topando con un monstruo, ¿verdad? De entidad que tiene un departamento legal completo pues, para defender. Entonces, bueno, se logró por parte del vendedor el desistimiento y demás, ¿verdad? Ese proceso ejecutivo. Entonces al final, pues, presentaron el desistimiento y todo lo demás. Logramos sacarlo por fin del fideicomiso. Ojo, el fideicomiso no es embargable, ¿sí? Ojo ahí, importante. Entonces logramos sacarlo del fideicomiso y ahorita ya está en proceso la inscripción de la compra-venta de ese bien. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Número 1, falta de investigación. Mala asesoría incompleta. No sé si denominarle mala asesoría. Yo siempre he dicho
No existe abogado malo, solo hay abogado que no se dedica al área. Para no responsabilizar a nadie. Siempre trato de ponerlo bonito, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? En este caso que yo les menciono en el tema de las compraventas. Existe obligación, no voluntad, por parte del propietario. Sí, Sandra, que manda, antes de que se nos vaya el comentario. Licenciada, pero ¿será posible que realmente el otro abogado no haya hecho la consulta electrónica? Porque tampoco era como cosa del otro mundo hacer la consulta electrónica. ¿O será que este comprador era la primera vez que realizaba una compra? ¿O será que a pesar de que él sabía que habían gravámenes y limitaciones, estaba arriesgando él a comprar? Porque se me Según hace de poco palabras del lógico que, cliente, ajá, que no haya realizado la investigación. Según de palabras del cliente, que sí tiene bastante dinero, no creo que sea el primer bien, eso sí lo dudo. Esa está despejada. Según de palabras del cliente, no conocía la situación. sí, porque yo he visto clientes que se meten a compras así, ahí está la ganancia. Ok, voy a venderte porque me la están hipotecando, entonces para no rematársela al banco, lo vamos a vender, te voy a cobrar a ti esta parte y vamos a pagar de una vez la hipoteca. En el caso de la hipoteca y de los fideicomisos, y mucho he visto una compraventa de un fideicomiso y es complicado, ¿verdad? Sí, de hecho, ayer me llama justo un cliente nuevo y me dice, mire, fíjese que yo quiero comprar un bien inmueble, pero fíjese que ese bien inmueble me dice la persona que la va a vender, ¿qué le recomendarían a ustedes? Me dice la persona que la va a vender que era de su tía falleció, su tía nunca se casó, nunca tuvo hijos y él es el único, ¿cómo se llama? Familiar, ¿verdad? Vivo. Entonces él es el heredero del bien, ¿verdad? Entonces le dije yo al señor, bueno, acá hay varias cosas, le dije. Y él dice, me presentó unos documentos del registro de la propiedad, donde al parecer la propiedad está limpia. Bueno, número uno, no le vamos a creer en con lo que le haya presentado. Yo prefiero realizar mi investigación. Permítanme, solo voy a conectar. Yo prefiero realizar mi investigación, independientemente él ya le haya presentado documentos del registro. Esa es la primera arista. Número dos, yo no recomiendo, le dije. Bueno, número dos, necesitamos saber si ya se inició el proceso sucesorio y por qué fase del proceso va. Ese es el dos, para ver si él puede vender sus derechos hereditarios, ¿verdad? Y qué tan seguro es esto. Tres, de no haberse iniciado el proceso sucesorio, necesitamos solicitar al primer registro y al segundo registro. Necesitamos consultar si existe testamento, porque puede ser que la persona, a veces sucede con las personas ya grandes que tienen varios bienes y que no tienen familiares y tal vez son muy religiosos, dejan el bien, ejemplo, a la iglesia, ¿verdad? Sucede mucho. Yo le dije, puede ser que exista un testamento y que realmente ni siquiera sea el heredero como tal. Entonces habría que despejar esa duda. Y cuatro, si no se hubiera iniciado el proceso, él dice que no se ha iniciado nada, no se ha iniciado el proceso sucesorio, no hay testamento, por tanto hay que iniciar un proceso sucesorio. Eso conlleva costos y tiempo. Y no estamos hablando de tiempo como el del fideicomiso, que igual fue un dolor, sino que de tiempo de 2 años, ¿verdad? Entonces, yo de primas a primeras no se lo recomendaría. Eso fue ayer. Ya hicimos la consulta hoy electrónica, la investigación, si está el nombre de la señora. Bueno, y número 5, si lo quieren ver así, si se va a iniciar un proceso sucesorio, normalmente debe iniciarse por la masa hereditaria completa. Yo no recomendaría que se inicie por un solo bien inmueble, entonces habría que establecer si hay otros bienes inmuebles para incluirlos dentro de la masa hereditaria como tal, ¿verdad? O sea, un montón de aristas. Entonces el señor muy ilusionado y me dice, sí, que con mi esposa estamos ilusionados con comprar el bien inmueble, sí, pero yo no lo voy a hacer perder ni su tiempo ni su dinero, ¿verdad? Y yo tengo que proteger a mi cliente, que es usted. Entonces yo hicimos una investigación, está limpia, de verdad que lo tengo que llamar hoy. Entonces le tengo que decir hoy, ¿verdad? Que el paso siguiente es sacar los avisos de testamento, que más o menos conllevan 10 días, y posterior a eso yo le podría dar una salida y los posibles planteamientos, que mi planteamiento inicial desde que escuché el caso es, no compre. Pero igualmente, como no le voy a quitar su ilusión y prefiero despejar las dudas, porque el cliente es el que decide, uno le da al cliente todo el panorama, malo, bueno, tiempos, costos, y el cliente al final de cuentas es quien decide
dónde quiere meterse, ¿verdad? O la decisión que quiera tomar. Bueno, entonces, en ese sentido, cuando hablamos de temas de adquisición de bienes, obligación del propietario es tener al día el pago de los impuestos. Pero ¿qué sucede? En algunas ocasiones el pago del impuesto no está al día. Ejemplo, que deban un año de IUCI, ¿verdad? Y que estamos hablando que vale, siempre dejamos el millón de quetzales, son 9,000 quetzales. Entonces, en ese caso se traslada el bien inmueble, pero existe la deuda en en la municipalidad. Cuando damos el aviso a Catastro no nos topa el aviso o el cambio de propietario porque nos menciona, acá hay una deuda de IUCI de 9,000 quetzales, se tiene que poner al día para poder cambiar el propietario. En ese caso opera entonces lo que se menciona acá de la responsabilidad solidaria, porque menciona las personas individuales o jurídicas por el impuesto y las multas. Recordemos que el atraso del pago del impuesto genera multas, recargos moras, intereses, ¿verdad? Que se adeuden a la fecha de la adquisición, o sea, la fecha de la compra-venta, no de la inscripción en el registro de la propiedad, a la fecha en que se realiza la compra-venta como tal, de bienes inmuebles a cualquier título. ¿Y por qué menciona cualquier título? A título gratuito, a título oneroso, ¿verdad? Por eso menciona a cualquier título. Entonces es por ello que se menciona esto, ¿sí? Va. ¿Alguna duda previo a continuar? Creo que esta ley, si se dan cuenta, es bien chiquitita, pero se pueden sacar un montón de casos bastante interesantes. Acá están las exenciones de la ley, si se dan cuenta, el Estado, misiones diplomáticas, organismos internacionales, la USAC y demás universidades, las entidades religiosas, centros educativos, colegios profesionales, confederaciones deportivas, los inmuebles de las cooperativas. Ahora, lo interesante de la norma, porque no nos sirve de nada leer las normas si no tenemos la aplicabilidad, si no podemos interpretarla. Este es un caso que yo planteé en el segundo parcial, por eso es que siempre cambio mis exámenes, porque si no después ya no tengo casos. En el segundo parcial, si no estoy mal, hace 2 años. Entonces, hagamos el caso, pongamos, pues como está $150,000, así, ahí está el tipo de cambio, siempre lo pongo al 8. Hagamos este caso y si se dan cuenta acá del caso es importante, porque ahorita sí ya tenemos todos los elementos y todas las leyes de carácter tributario, con excepción de la del ISR, que Sandra seguramente sí va a atinarle a ese tema, ¿verdad? Es el único impuesto que no hemos visto, que podría entrar en este caso, de hecho entra normalmente, porque se menciona en la literal B, ¿qué impuesto paga el vendedor y qué impuesto paga el comprador? O sea, las obligaciones en el pago de los impuestos varían según sea vendedor o comprador. ¿Qué manda Luis? Solo una pregunta, licenciada. ¿Será que no puede ampliar un poquito más la pantalla? Que la verdad No, sí me cuesta leerlo. no se preocupe, claro que sí. Ahí está mejor, ¿verdad? Listo. Sí, ahí está mejor, gracias. Démosle. 10 minutos. No necesitamos más. Por favor.
Bueno, yo creo que ya podemos avanzar. Luis Gustavo, elementos de la relación jurídico-tributaria. Está Licenciada, sencillo. apenas, apenas le estaba dando una repasada a la ley ahorita para poder entender, ¿A qué ley? a la de Juicy, para ubicarme en cuanto a las preguntas. Entonces, justo estaba empezando a responder. El hecho generador, pues, No, porque yo esta es una combinación de muchas ya, ya, leyes. ya lo ¿Cuál es el sé, hecho pero generador acá? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es el acto que se pretende realizar? Una la, compraventa. la compraventa, aquí la Una compraventa compraventa. se afecta del impuesto de... No, 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 no. Si Es que, estamos hablando que es una compraventa y la compraventa es el hecho generador y son los ah, elementos jurídicos de la relación jurídico-tributaria basados en que el hecho generador es la compraventa. Eso quiere decir que debe haber un tipo impositivo de la compraventa, un periodo de imposición de la compraventa, unos sujetos de la compraventa y ¿va? es que, es que también yo Es lo el vi hecho como, generador de la compraventa como Santa. pero también está la titularidad del bien como hecho generador del impuesto del IUSI. Entonces, estoy mezclando los dos impuestos. Hay dos impuestos ahí entonces, así. Uno Ojo ahí. del, vaya, a eso voy. Yo me estaba enfocando más por el IUSI como hecho generador, la titularidad del bien. Ahora, aparte en sí es que sea hecho generador la compraventa que se va a hacer. El acto que realiza, el acto que genera que nazca la Mm, obligación del pago de todos los impuestos que ustedes me van a decir ahorita y que el único que les perdono es el del ISR, el único, es la compraventa. mm, bueno, Entonces, usted no tiene por qué buscar nada, porque ya esa ya la sabemos, está sencillo, ya lo vieron en notarial, creo que corporativo, no sé quién es más, pero mm, todo el mundo da el ejemplo de la compraventa porque es el ejemplo más sencillo en el derecho, por así decirlo. Derivado de eso, compraventa hecho generador. ¿Cuál es la base imponible de la compraventa, Luis Gustavo? serían los, este, 1.200.000, que en moneda de curso legal eso sería el equivalente a los $150.000. Ujú. El tipo La base impositivo, imponible, ¿ah? la base, perdón, el tipo de imposición, el tipo. El tipo impositivo, fíjense, licenciada, que hay algo que se me quedó de hace clases, hace algunas clases cuando usted mencionaba algo sobre los bienes de inmobiliarias. Entonces, ahí estoy como, es que eso es como un obstáculo decir que la entidad Ahí adquirió el usted se bien está de un... yendo a la ley del IVA. Ajá, entonces Usted se está yendo a la ley del IVA. eso me quedó todavía confuso, por eso es que estoy confundido en cuanto a la respuesta, pero el tipo impositivo en sí, en una, en una primera instancia de como ya se ha realizado ventas anteriores a ese bien, pues sería del 3% de la ley del timbre fiscal, así viéndolo así, porque no es una primera venta, pero como lo adquirió de una inmobiliaria y es donde todavía tengo, no sé, la duda de cuando mencionó ese tema de inmobiliarias, no sé si era exenciones, no me acuerdo, entonces, pero así en primera vista sería el 3% de la venta. ¿Ok? Mm, Porque se hace una una mención subsidio, a que ya se ya se ha había adquirido. adquirido en el año Exacto, 2010. Eso le da exacto. la pauta. Ahora, Ajá, cuando usted exacto. me menciona lo de la exención, que eso está en la ley del IVA y la ley, el impuesto correspondiente a que es el timbre fiscal, entonces ahí contraviene una y otra norma, ¿verdad? Y si estableciéramos, porque el hecho generador como tal es la compra-venta, usted lo que me menciona de la exención es la aportación. La aportación de bienes inmuebles es una manera de trasladar la propiedad. Yo, por ejemplo, cuando viene un cliente me pregunta, ¿cómo puedo trasladar una propiedad? Ok, depende del valor del bien inmueble, yo le recomiendo hasta cubrir los costos de inscripción de una sociedad anónima si el valor del impuesto fuera sumamente alto a pagar, ¿verdad? Porque a veces me sale mucho más económico crear una sociedad anónima, aportarla a esa sociedad anónima y estar exenta del impuesto que a pagar un 3% de timbre fiscal, ejemplo, ¿verdad? Entonces,
hay que hacer un análisis como ahí numérico, es más un análisis numérico y por eso el derecho tributario para que ustedes a su cliente no sean un abogado ordinario, por así decirlo, que les diga, sí, vamos a hacer la compraventa. No, ustedes tienen que hacerle una valoración al cliente de realmente cuánto, el valor del abogado, en muchas ocasiones, ese valor agregado, esa propuesta de valor, si lo quieren ver así, es poderle plantear soluciones eficientes, pero que al mismo tiempo para él conlleven un ahorro en dinero. ¿Sí? En este caso, si el bien está contemplado en 1.500.000 quetzales, si usted hizo 150.000 quetzales, y usted hace el cálculo al 8, es 1.2, o sea, 1.200.000. Si el tipo impositivo es del 3%, ¿cuánto debe pagar de impuesto? Pues, ahorita hago una operación. O si ya tiene alguien, un compañero que ya tenga la operación, ¿Cuánto es, yo José ahí Alfonso? andaba perdones. ¿Cuánto? 36.000 quetzales. 36.000 quetzales. Bueno, ¿Qué eso sería sucede si yo escribí? Licenciada, Que no es disculpe. nuestro caso. En este caso en concreto, ajá. Así, es que, y como se debe pagar el impuesto del mayor monto, y el monto está inscrito en el registro de propiedad por 2.250.000. No, porque ahí se opera la compra Quetzales. Ahí está el para signo de quetzales. para la compraventa es por el 1.200.000. Sobre eso estamos haciendo la compraventa. Para el pago Recordemos del que sí tenemos de ver un valor mayor, pero usted está Ajá. confundiendo el signo del dólar con el de quetzales porque los demás sí están en quetzales. Eso es truco también del caso. Hay que ponerle ojo al signo. Es truco. Solo comento. Ahí bien, quetzales, 250.000 y tienen la Q de quetzal. Bueno, Ajá, entonces, para el caso en 250.000. concreto, pero que no es nuestro caso, Luis Eduardo, solo para aclarar el tema que usted tiene pendiente, ¿verdad? Con la aportación de bien inmueble. Si el bien inmueble no hubiera sido previamente aportado a una sociedad que tenga giro inmobiliario, y ejemplo, yo voy a poner el caso que sí puedo aportarlo a una sociedad, porque eso es truco también si se dan cuenta dentro de este caso, el no confundir aportación con compraventa, ¿verdad? Entonces, pero si yo lo pudiera aportar y yo tengo que pagar 36.000 quetzales de timbre fiscal, yo le diría a mi cliente, la sociedad nos sale entre 7.000 a 10.000 quetzales, crearla, constituirla, constituyamos una sociedad, hacemos un justiprecio menor porque vamos a aportar el bien inmueble a la sociedad, podemos hacer el justiprecio de 200.000 quetzales, emito acciones, el capital autorizado está por 499.999 sin tener que pagar un arancel adicional al registro mercantil y el capital pagado va a ser la aportación del bien inmueble sobre el valor en el que esté inscrito en el registro de propiedad, que son 200.000 quetzales. Usted va a pagar 10.000 quetzales de la creación de la sociedad, de ejemplo, pero nos vamos a ahorrar 26.000 quetzales, ¿verdad? Porque si hacemos esa relación entre impuestos versus creación de sociedad, ¿sí? Ahí está el primer valor agregado o la primera planificación que usted le puede brindar a su cliente. ¿Qué va a hacer que un cliente se decida por usted o por otro abogado? Ese tipo de cosas, ese tipo de análisis. ¿Sí? Porque si otro abogado le plantea el análisis y usted no se lo planteó, ¿quién lo va a convencer? ¿Quién le está ahorrando al cliente? ¿Y qué es lo que le interesa al cliente? Pero no es nuestro caso, porque aquí no es una aportación. Entonces, el tema de la extensión con la que usted tiene duda no cuaja aquí. ¿Por qué? Eso está en ley de IVA, eso es uno. Y la aportación es un medio, si bien es cierto, de trasladar la propiedad, porque se podría dar como cuando las personas hacen una planificación patrimonial, que esa planificación patrimonial se le denomina a esa estructura o método legal que se utiliza para poder, ejemplo, utilizar bien o de mejor manera los bienes, ¿verdad? Ya sean muebles o inmuebles, a eso le denominamos planificación patrimonial. Entonces nosotros podemos poner diferentes estrategias como depende si lo quiere trasladar en vida o a muerte, ¿verdad? Como una compraventa, como una donación, a sabiendas que la donación también tiene un 12% de tipo impositivo, pero, ¿verdad? Una aportación de bien inmueble, por ejemplo, un testamento, porque si ya es posterior,
se le puede dar una limitación, un usufructo. O sea, todas esas estructuras, créanme que son muy útiles en el día a día del abogado, y más cuando ustedes lo combinan con el tema numérico, porque entonces ustedes le están reflejando al cliente que se preocupan no solo por llevar bien a cabo el documento, porque ese es tipo notarial, sino piensan en su economía. Entonces ustedes ya se vuelven abogados corporativos, ¿verdad? Ya no se vuelven un simple abogado. Está bien, les gusta, o la duda la despejó. Eh, ya en un 80%, entonces, esa exención es solo para aportaciones de bienes a sociedades de giro inmobiliario, entonces sería distinto a aportaciones de bienes inmuebles a sociedades de cualquier otra naturaleza, que se dediquen a cualquier otra naturaleza. Así sería. Ahí sí ya La, pagaría apor- impuestos. la aportación sí ya se paró, solo que la exención opera para aquellas que no hayan sido previamente aportadas a una sociedad con giro inmobiliario. Solo tiene que leer bien el articulado, pero aportación es diferente a compraventa. Listo, ya, con eso. Bueno, listo. ¿Qué impuestos paga el vendedor? Hasta les puse ahí por la compraventa. Hasta el hecho generador iba de una vez ahí consignado. ¿Qué Eso, impuestos paga el vendedor? eso lo responde otro compañero, lo respondo yo. Si usted lo quiere responder, respóndalo. Si no lo responde alguien más, por favor. ¿Qué impuestos paga el vendedor por la compraventa? Ah, el vendedor solo pagaría, bueno, debería estar al tanto del pago del UCI y el impuesto lo paga quien compra. Entonces, yo no Según la paga ley nada del UIP, ¿quién es responsable del impago del impuesto? según la ley del UCI. El vendedor es el responsable del pago del UCI. Total, el propietario, ¿verdad? Mm, Y también tendría que pagar el 10% de las ganancias de capital que está en el artículo 29 de la ley del ISR. ¿Cuánto sería de ganancia capital? A ver, Sandra, solo para adelantarles a los muchachos. El valor en el registro de la propiedad es de 200,000 quetzales y el valor del bien inmueble, por eso nos gustan los números redondos, al 8 es de 1,200,000 quetzales. Entonces, al 1.200.000 le restamos el valor más alto, que es 250.000. Esa va a ser la diferencia de la ganancia de capital y sobre esa va a pagar el 10%, Eso que quiere decir que la base es en números serían 95. los 950.000 quetzales. Y sobre eso el 10% de ISR, que nos da 95.000. Ok. Pero ese todavía no lo hemos visto, así que no se preocupen, pero lo vamos a ver y lo tienen que hacer el análisis, más el ISR, porque el propietario del bien inmueble es el obligado a pagar el ISR. Entonces, ese es el vendedor, ¿verdad? ¿Y el comprador qué impuesto paga? El 12% del IVA. Porque yo en este caso estoy igual que Luis, porque él dice que lo adquirió, pero no dice que lo compró. O sea, fue una adquisición de parte de la inmobiliaria. Entonces, para mí sería la primera compraventa. Entonces, pagaría el 12%. Va, si usted lo interpreta así, sí, pero Pero era es que por eso le adquirir, digo, era comprar. Pero sí, si lo interpreta desde ese punto de vista. es que ese es mi punto, porque no estoy segura si lo adquirió porque se lo adquirió de una Mediante inmobiliaria. compraventa, mediante Ah, compraventa, perdón. bueno, si lo adquirió mediante compraventa ya sería la segunda o subsiguiente. Entonces ahí sí vamos a lo que dice Luis Gustavo, que es el 3% del, del, del timbre fiscal, ¿Y cuál es la base? el monto de la compraventa. Ok, que Entonces, es 1,200, que son 36,000, nos había dicho usted, ¿verdad? Va, perfecto. Ahora, ¿cuánto debe de pagar de UCI? Ustedes tienen que verificarlo, ¿verdad? Si no hay alguna interrupción de la prescripción. Ojo, no, ajá, porque si usted es no desde puede. si Ajá. es del 2014 y si es que hoy estamos haciéndolo, era también una pregunta que era válida. Entonces podríamos pagar lo que se debe de hoy y 4 años para atrás, ¿verdad? Ya lo, La compraventa se realizará el 25 de octubre. pero Realizará, de este decir, año o de
o de ese año 2014, porque como no Eso. dice de qué Entonces, periodo es. complicado, ya les voy a poner ahí mes 2023. Por eso es mañana se va a realizar, pero bueno, así ya no puedo con ustedes. Bueno, ahí está. Pues yo le había puesto que era el 2% por unidad, 400 exámenes, pero solo el año 2022, 21, 20, 19 y 18. Aparte de lo de la ley del UC, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta acá que no existe un acto interruptivo de la prescripción. No hay ninguna notificación ni nada, ¿verdad? De pago, ningún requerimiento de pago ni nada. Entonces, se debiera de pagar sobre 2014 para acá. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A mí me salen 9. ¿A ustedes cuánto les salen? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 9. ¿Sí? Obviamente ahí hay que calcular los trimestres, ¿verdad? Pero 9. Ahora, ¿se puede interponer alguna acción o excepción? Sí, no, ¿por qué? Sí, Sí, de la prescripción. ¿Cuál? 4 años. la prescripción, Entonces, ¿de cuándo acá pagaríamos? 4 años para acá. ¿De cuándo acá? Porque 4 años puede ser de enero o de cuándo. Del 2019, licenciada, para Exacto. acá. De octubre del 2019 para acá. Ahí estamos, ahí estamos. Y ya solo el cálculo, pues, entonces se hace según la base que se tiene en la municipalidad, que son los 200, no sobre el 1.200.000. Ojo ahí, ¿verdad? Ojo ahí, porque el valor del bien no se ha modificado. No vayan a utilizar la base equivocada. Pero bueno, algo así yo- tiene el... Una consulta, es que fíjese que yo, cuando usted puso ahí los elementos, yo me fui al hecho generador, compraventa, y de ahí base imponible 1.200.000 y hasta le puse el artículo 4, tipo impositivo, y yo le puse el 9 por millar artículo 11, porque yo me estaba basando en la ley del UCI. No, porque Ah. para el cálculo, Amelia, ahí sí, para el cálculo va sobre los 200.000, que es lo que está inscrito, y 200.000, a ese sí le aplica el 9 por millar, a los 200.000, que le dan 1.800 al año, y esos 1.800 por 4 años, más multa, mora, e intereses de lo que se atrasó en el pago. Sí, pero fíjate que como la pregunta es los elementos, y entonces dentro de los elementos yo escribí tipo impositivo, el 9 por millar, porque me estaba basando en la ley de UCI nada más. Compraventa, es el hecho generador. Si a usted le sale compraventa hecho generador, tiene que tener una sintonía, si lo queremos ver así, entre la base, tipo y todo lo demás. Si usted hubiera determinado que pudiera haberse dado el caso, por ejemplo, que el hecho generador para usted hubiera sido el pago del UCI, el hecho generador entonces ya no se vuelve una compraventa, sino se vuelve el pago del UCI, y entonces en ese momento cambia su base, su tipo, porque ya su base son 200, su tipo son 9, ¿verdad? Y su cálculo es diferente. Pero si es la compraventa, su base es 1.200.000, su tipo es el 3, ¿verdad? Y su periodo de imposición, claro está, también varía, ¿verdad? Bueno, ya no me dejaron, pero terminamos la ley. Todavía les voy a poner otro casito chiquitito, porque, bueno, no, mejor eso se los voy a poner para el examen, porque si no me voy a quedar sin insumos. Hay algo ahí también fundamental para el ahorro de dinero, dirían, como estrategia fiscal que manda Luis. Licenciada, una pregunta. Por ejemplo, cuando dice qué impuestos paga el vendedor, como él ya tiene algunos trimestres vencidos, aparte de la cantidad que hay que pagar de UCI como base, hay que sumarle el 20% de multas. Uy, el vendedor tiene que pagar multa, recargos, intereses, pero yo previo a hacer el pago del impuesto y ponerme al día como vendedor, presentaría la prescripción. Sí, sí, para que sea de 4 años, pero esos 4 No, años pero para tendríamos que nuestro cálculo sumarle. propio, para nuestro cálculo propio, Ajá. solo lo vamos a hacer sobre el cúmulo, no vayan a poner multas, intereses y todo eso, porque realmente a cómo se hace el cálculo sobre la base que utilizan es bien diferente, ¿verdad? O sea, la ley nos establece Ok. multas, recargos, moras, pero si nosotros tenemos que hacer un cálculo, lo vamos a hacer solo sobre el globo y el porcentaje como tal. Olvídense las multas, intereses, recargos, eso déjenselo a la municipalidad. Ok, está bien. Gracias, Es muy licenciada. avanzado para nosotros estudiantes del derecho.
Licenciada, asesores disculpe. que mandan. Fíjese que yo tengo bastante, me confundí bastante. Por ejemplo, en la D, debemos de calcular 4 años para atrás debido a que no hubo interrupción de la prescripción, ¿verdad? Y debemos pagar el UCI de los 200,000 multiplicado por 4, ¿verdad? Sí, pero recuérdese que usted la liquidación la tiene que hacer anual, esos 200,000 opera el 9%, eso quiere decir que sobre cada 100 son 900, 900 por 2 son 1,800, 1,800 por 4, y eso es lo que tiene que pagar. Gracias, licenciada. Licenciada, y ahí en último caso nos va a pasar la tablita esa para calcular el 3% de timbres, o sea, para comprar timbres, ese tip, porfa, ¿Cuál para tipo? pagar los impuestos de la compraventa en timbres. Ajá. ¿Cuál que desea que les pase? Es que hay una fórmula, pero es que yo no tengo muy clara cómo es, porque hay una forma de pagar los impuestos, no el 12%, sino que pagarlos en timbres. Depende. Si es la fórmula para el cliente o para el abogado, por la comisión. Si es para el Es para el abogado, abogado por la comisión. el cúmulo es completo. Y si es para el cliente, solo se le quita el 10% de la ganancia del abogado, dirían. Depende. Depende, sí. Bueno, estuve entretenida en la clase. Me gusta platicar con ustedes un ratito y trasladarles un poquitito de lo que uno sabe. Que manda José Alfonso. Cada trimestre, cada trimestre, cada trimestre. Lo que pasa es que se hace en el mes siguiente. O sea, enero, febrero, marzo es un trimestre y se liquida en abril. Abril, mayo, junio es otro trimestre y se liquida en julio. Ahí está la tablita en la ley. Es que no le escucho, perdón, José Alfonso, no le escucho muy bien. A ver. Licenciada, pero es que José Alfonso igual está haciendo mal el cálculo porque lo está haciendo sobre 1,200,000 para el cálculo del UCI. Es sobre 200,000. Sobre 200,000 son 1,800. Anual, no. En 1,800 lo divide dentro de los 4 trimestres que tiene el año, que le van a dar 450 trimestral. Y anuales son 1,800. Y lo multiplicamos por los 4 años que tenemos que pagar, es lo que nos sale de total del pago del UCI. ¿Pues sí? Va. Qué bueno verlos, pues. Nos vemos el viernes primero. No se vayan. ¿Para cuándo nos van a dar notas? Ya las tengo en el sistema. Pero Ya solo no quiero... nos las ha compartido. No. Hoy las terminé justo de subir. Las voy a verificar porque siempre les doy, las subo primero, les voy a confesar, primero las subo. Y como es el segundo parcial, algunas personas a veces se quedan por un punto. Entonces, si las subo sin verificarlas previamente, porque el primero subo todas, eso es lo bueno de no saber el nombre de nadie, ¿no? Que no es subjetivo, la calificación no pueden decir nada, le caigo mal a la catedrática, eso es mentira. Entonces, la subo y ya después de haberla subido, que eso ya lo hice hoy en la mañana, verifico una por una, ¿verdad? Porque ahí está la sumatoria y verifico, le falta un punto, ahí sí se lo subo. Les he de ser muy sincera, pero a veces se me ha ido que no verifico y solo subo al sistema y alguien me dice, licenciada, que me falta un punto, y yo, ay, pues la gran, no hice el doble check. Pero solo es por esos casos que puede ser un punto, ¿verdad? No es mucho. Ya 3, ahí sí van a ver que no lo jalé. Bueno, por eso es Amelia, perdón, pero mañana
seguramente ya las van a tener en el sistema. Mañana tampoco lo voy a decir a primera hora, pero antes de mediodía seguro ya las van a tener. Pero ya están todas. Y si no les apareciera lo mismo de siempre, por favor, me escriben al correo y me reenvían el mensaje en donde pusieron el examen, ¿sí? Y ya con eso pues estamos. Pero igual se los recuerdo el viernes para aquellas personas que no están en esta clase. Que pasen feliz tarde. Hasta Gracias, pronto. licenciada, igualmente. Feliz tarde. Chao.